Bueno, la cultura prehispánica en el actual El Salvador tiene que ver con parte de esa diversidad de culturas que hay en el territorio centroamericano. La ocupación probablemente más temprana en El Salvador, o sea, más antigua, andará entre unos 7000 años. Lo que sucede es que esto es a través de analogía, porque todavía no se ha fechado, digamos, correctamente algunos sitios como la Gruta del Espíritu Santo en Corinto, Morazán. Sin embargo, bueno, conocemos que ya se estaba cultivando en alguna zona de la Sierra de Apaneca, en alguna zona del Valle de Chalchuapa, gracias a los estudios que se han hecho paleoecológicos, en los cuales se han encontrado pues polen de maíz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues tenemos fechas de 2500 años antes de Cristo, de 1800 años antes de Cristo. Sin embargo, por ejemplo, datado con carbono 14, la cerámica más antigua, la encontramos en el sitio El Carmen, en la costa de Huachapán. Y hay una ocupación temprana en El Salvador a partir de lo que como arqueólogos conocemos como el mundo preclásico, y así hay una cantidad de sitios, ¿verdad? Podemos mencionar algunos importantes como el Trapiche, Casablanca, sitio Arizona, Rosita y demás en Santa Ana, algunos como Ataco, el mismo Tacuzcalco en Sonsonate, otros del área central, digamos, del Salvador, como Verapaz, El Cambio también en el valle de Zapotitán, y en el oriente del Salvador también sitios como Quelepa que guardan esta ocupación. Entonces, lo que tenemos es una diversidad tanto de diferentes poblaciones, comunidades que habitaron el actual territorio prehispánico, salvadoreño desde la época prehispánica, y luego pues obviamente viene digamos, el auge del período maya durante el clásico, en el cual sitios como Joya de Serén, San Andrés, Tazumal y otros alrededor del Valle de Chalchuapa y del Valle de Zapotitán, y hacia el norte también, en la zona de Lempa, se ubicaban pues sitios mayas importantes, ¿verdad? Y justamente al otro lado de Lempa, sitios como Quelepa, como Los Llanitos, y otros sitios más del lado del Golfo de Fonseca que tenían una ocupación muy importante dentro del clásico. Ya para terminar, digamos, con el último periodo, esto resumiendo muchísimos años en pocos minutos, lo que tenemos es la llegada de nuevas poblaciones que vienen del centro de México a ocupar digamos, el sureste de Mesoamérica, donde se incluye el actual El Salvador, y ahí es cuando vienen estos grupos pipiles de habla náhuatl, ¿verdad? Que son los pipiles o los pueblos originarios que nosotros conocemos hoy en día, que todavía están las comunidades vivas en ese sentido, y a partir de ello es que podemos ver todo este desarrollo de la época prehispánica en el actual El Salvador. Digamos que más que parecidos, o sea, tenemos muchos elementos en común, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de los pueblos pues tiene su diversidad, ¿verdad? No todos son mayas, o sea, a la llegada de los españoles, por ejemplo, al territorio actual salvadoreño existían grupos pipiles de habla náhuatl, grupos lencas de habla potón, cacahuiras, mayas chortís, mayas pocomames, chincas, otros como Matagalpas, por ejemplo. Entonces esa era la diversidad de población que existía, por lo menos a la llegada de los españoles, ¿verdad? Y junto a los españoles pues llegan otros grupos, que son los indígenas que acompañan a los españoles, que vienen del centro de México y también vienen en su paso por Guatemala. Entonces al final estamos viendo una gran cantidad de población indígena
que digamos que sí tienen elementos en común, pero también son parte de esa diversidad mesoamericana que existía por lo menos hasta el siglo XVI. Cuando hablamos de esa diversidad de cultura, estamos hablando de esa diversidad de tradiciones, diversidad de cosmovisión también, ¿verdad? Que son estas maneras de ver el mundo. Y por supuesto, no solamente las tradiciones, sino que una diversidad lingüística también, ¿verdad? No todo el mundo hablaba el mismo idioma, ¿verdad? Sabemos que hay lenguas francas en cada momento de la época prehispánica. Por ejemplo, al momento de la conquista y la colonia, la lengua franca, como hoy utilizamos el inglés, era el náhuatl, ¿verdad? Era en el que se comunicaba. Entonces, yo creo que en ese sentido es enriquecedor, pues, hablar de esta diversidad de culturas, de esta diversidad de aspectos que se tenían en un espacio el cual hoy llamamos El Salvador, ¿verdad? Sabemos que muchas digamos que frutas, muchas legumbres, muchos animales fueron traídos por los españoles y en viceversa, españoles llevando a Europa. Entonces, en ese sentido, hoy, por ejemplo, en El Salvador, pensamos que el mango es nativo de estas tierras, ¿verdad? Y decimos hasta mango indio o la gallina india. Y en realidad, tanto estas aves de corral como el gallo, la gallina, ¿verdad? Y otros animales como el ganado vacuno, por ejemplo, el ganado porcino, el caballar, todo eso fue traído por los españoles. Sin embargo, también hay otras cosas que América pues aporta, ¿verdad? Como el tomate y una gran cantidad digamos, de frutos alimenticios, ¿verdad? Entre esos, raíces como la yuca, la malanga, la papa, una gran cantidad de cosas. Muchos de los conquistadores viajaban por ejemplo, con semillas, ¿verdad? Una de las semillas más importantes con la que viajaban es con la semilla de limón, ¿verdad? Que uno, pues, al lugar donde llegases, sembrabas la semilla de limón para tener un árbol de limón, que es uno de los, digamos, de los frutos más agradecidos porque sirven para muchas cosas. Digamos que el maíz temprano, que es el teosinte, ¿verdad? Es mesoamericano, o sea, de la región que estamos hablando, y obviamente los primeros cultivos ya se daban en algunos valles de México, por ejemplo, ¿verdad? Y en Guatemala muy temprano. Como te decía al inicio, en El Salvador se ha encontrado, digamos, polen de maíz tanto en la laguna de Cuscachapa como en la zona de Ataco y Apaneca para, digamos, fechas bien tempranas, 2000 a.C. O sea, estamos hablando de hace 4000 años, se ha encontrado que ya se estaba cultivando maíz. El añil, el índigo guatemalensis, que nosotros conocemos también, porque hay otros tipos de índigo en el mundo, ¿verdad? Y por supuesto ya el café, la caña de azúcar, otros productos pues vienen posteriormente, ¿verdad? El café, aunque se comienza a sembrar probablemente en algunos lugares, algunas menciones a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, no es hasta la segunda mitad o ya el último cuarto del siglo XIX cuando ya conocemos el café como tal, ¿verdad? Algunas historias hablan de 1756, 1760, en donde mencionan que en unas fincas ubicadas en Aguachapán se encontraron unos árboles de café que habían previamente obtenido de la provincia de Jutiapa, en Guatemala. Eso en 1756. Luego de ahí tenemos que enmarcar ahí por 1850, 1860, lo que interviene o cómo interviene el general Gerardo Barrios en todo este tema del café. Gerardo Barrios pues ordena de una manera a su estilo, él era un militar, pues dicta prácticamente sembrar café. Y es así como tenemos también la otra historia que nace en el oriente de nuestro país. Ahora, históricamente El Salvador tiene su desarrollo sobre el café. El café comienza en Oriente,
de donde pues podemos hablar de las primeras zonas de cultivo. Está también Santiago de María, Alegría, Berlín, toda esa zona de Usulután. También tenemos toda la cordillera del Cacahuatique en oriente, y tenemos también donde básicamente cuenta la historia que nace mucho del café. Llega hasta 1989, en donde tenemos el nacimiento del Consejo Salvadoreño del Café, y del Consejo Salvadoreño del Café se comienza a marcar ya otra vez un cambio, porque regresa el café a manos privadas. Y comienzan las políticas privadas a funcionar o a tener diferentes sinergias y proactividad alrededor del café. También tenemos que remarcar que se genera en 1980, o creo que 1979, 1980, se genera también lo que se llama la reforma agraria. Entonces la reforma agraria da paso a muchos cooperativistas, en donde algunas porciones importantes de tierra quedan en manos de cooperativistas, y estos cooperativistas, en vez de tener grandes terratenientes, de repente teníamos comunidades que ya eran dueños de la tierra, y ellos tenían que velar y trabajar alrededor de sus producciones de café. Luego también hay una extracción del jiquilite, ¿verdad? De esta planta del índigo que produce el azul o verde, y que se trabajaba desde la época prehispánica, y que es una de las plantas más importantes que llegó a ser el gran cultivo, por lo menos en la provincia de San Salvador, llegó a ser el gran cultivo de extracción, y por supuesto el gran cultivo de producción y comercio para el Reino de Guatemala, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, cuando llega la independencia en 1821, la independencia de Centroamérica. Una variedad que le llamamos Indigofera guatemalensis, porque hay también la subfruticosa, esa fue introducida, pero claro, la nativa es la guatemalensis, y esa es la que es más fuerte. Ahí llegan plagas y todo, pero no puede destruir el cultivo. Yo creo que se le puso así porque en aquel entonces era Guatemala la capital. Entonces, como éramos toda un conglomerado de países, no era como una federación, entonces, y siendo la capital Guatemala, me imagino que por eso le han de haber puesto así. Pero desde aquel entonces el mayor productor era El Salvador, y la mejor calidad. Hasta donde yo entiendo, para nuestras provincias en aquellos tiempos, el cultivo del añil era la principal fuente de ingresos. Éramos, de hecho, pues la región que más producía añil, que en ese momento era uno de los colorantes más importantes en el mundo, y era pues un producto de mucha demanda mundial. Tal es el grado de que la colonia española tiene, en el marco de sus propias complejidades que tenía en Europa y sus dificultades políticas y conflictos en la región europea, pues que recurrir a imponer impuestos de mayor tamaño a las exportaciones de la región, en ese caso la exportación de añil. Eso significa que las colonias centroamericanas en aquel momento teníamos que dar más al erario de la corona a través de nuestras exportaciones de añil. Pero ¿qué pasa a la par? Siendo el añil un producto de mucha demanda, en la India el añil empieza a ser un producto de mucha producción y empieza a llenar los mercados con su añil. Lo cual, si usted lo pone en la mesa con una Centroamérica que tiene entonces, además de que exportar más añil porque tiene que pagar más aranceles, se enfrenta a un competidor más grande, pues es lógico pensar que eso haya sido también uno de los muchos elementos que conllevó a nuestros ancestros en esa época a pensar que desvincularse de la corona española era algo que tenía que hacerse de manera inmediata. Porque claro, ya no era posible seguir funcionando bajo el mismo esquema de reglas. El añil como detonante,
Posiblemente. Posiblemente. Uno de los muchos elementos que habrá incidido en aquel momento en los que serían nuestros próceres, ¿no? Al entender que esa forma en la que estaban estructuradas las relaciones entre la colonia y la metrópoli, pues eran ya demasiado pesadas y que no las podían manejar, y que entonces la mejor solución era la independencia. Ahorita El Salvador ya está posicionado como el añil mejor del mundo, la mejor calidad. El mayor productor es India, pero nosotros nos concentramos más en calidad. Hacemos pequeñas producciones, pero así logramos también tener una excelente calidad. La cadena volcánica que nos rodea, esas cenizas de los volcanes dan riqueza a nuestros suelos. Hay que decir algo, que en el caso de estas tierras del Pacífico centroamericano o mesoamericano, digamos, son tierras muy fértiles, con abundancia de agua, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que son tierras propicias para el cultivo. ¿Por qué? Porque son tierras que tienen que ver o se han ido desarrollando a partir del tiempo a través de las erupciones volcánicas. O sea que estamos hablando de suelos volcánicos que tienen una gran cantidad de químicos importantes y que hacen de los suelos un espacio rico para que pueda florecer prácticamente cualquier fruto. Entonces, y la abundancia de agua con un río como el río Lempa, que es el río más caudaloso que desemboca en el Pacífico centroamericano, ya imaginémonos lo importante que era desde la época prehispánica y luego en la época colonial este espacio que hoy denominamos El Salvador.